Estamos solos es una película del año 2018 protagonizada por Peter Dinklage, muy conocido por su participación en Game of Thrones y que en esta ocasión pone al actor en la piel de Dell, un bibliotecario que parece haber sido el único sobreviviente a una muerte masiva de humanos, sin razón aparente, quien vive en su desolado pueblo como el último hombre en pie hasta que conoce a Grace, otra sobreviviente que cambia todo lo que él creía saber. Esto es el resumen y explicación de I Think We Are Alone Now. La película inicia con Dell, como dije en la intro, un ahora ex bibliotecario, quien es el último sobreviviente en su pueblo, a una muerte masiva de todos los humanos del lugar. Dell se dedicaba a ir de casa en casa marcando estas con una X en su entrada cuando terminaba de limpiarlas, lo que significaba sacar cualquier cosa en descomposición como alimentos o basura y también obviamente los cadáveres de los antiguos residentes, a quienes Dell enterraba en una especie de cementerio improvisado. Una noche, intentando descansar, Dell siente fuertes explosiones que, según ve a lo lejos, son fuegos artificiales, la primera extraña señal de que probablemente no es el único sobreviviente. Y todo esto se confirma para Dell el día siguiente cuando en sus rondas por el pueblo escucha una alarma de auto y llega hasta un coche que recientemente había chocado, y dentro tenía una joven inconsciente por el impacto. La joven despierta con sus heridas curadas, pero ella encerrada en una habitación, con Dell que le habla desde el otro lado de la puerta, para preguntarle si existen más sobrevivientes como ella, pero la chica dice que no, y luego Dell le ofrece abrirle la puerta diciéndole que afuera le dejó un auto para que siga su camino a donde quiera que vaya. Lejos de marcharse y seguir su camino, la chica comienza a seguir a Dell hasta que se le acerca para ofrecerle quedarse y ayudarle en su tarea de limpiar las casas de este pueblo. Y Dell, que se muestra bastante contrario a que se quede, la deja permanecer al menos ese día, dándole de cenar en la noche presentándose y enterándonos de que la joven se llamaba Grace. Grace le pregunta a Dell sobre la razón de la muerte súbita de la gente, contando ella que ocurrió un martes por la tarde y que creía que pudo tratarse de la salvación, ya sabes, temas religiosos y eso. O quizás una enfermedad neurodegenerativa que afectó al 99.9% de la población, y sinceramente eso nunca se nos explica, así que lo más parecido a una explicación son en realidad estas hipótesis de Grace. Tras la cena, Grace se monta en su coche para seguir y Dell al despedirla le pregunta a dónde va y ella dice que las cataratas del Niágara son su destino final. Y visto que no parece tener un gran plan después de eso, Dell se apiada de ella y le ofrece quedarse a ayudarlo. Los días siguientes a eso, Dell le va enseñando su forma de limpiar las casas a Grace, con Grace que mientras aprende, se da cuenta de que a las casas limpiadas les faltaban fotos de cuadros que solían haber, quedando solo los marcos vacíos. Y una tarde a escondidas revisa una oficina de la biblioteca que era como la base central de Dell, encontrando archivos de muchas personas del pueblo con las fotos que faltaban en sus casas dentro. Siguiendo con las labores de limpieza, Grace encuentra una perrita un día, sorprendida de que haya sobrevivido sola tanto tiempo, y decide quedársela. Pero un par de días después la perrita rompe un libro de la biblioteca de Dell, y cuando éste intenta sacarla, ésta lo muerde, haciendo que a la mañana siguiente Grace despierte sorprendida porque su perrita no estaba, y Dell diciendo que la soltó para que orinase y se fue. Por la tarde, molesta por el tema de la perrita, Grace medio ebria le pregunta de mala manera a Dell por los archivos que guardaba de la gente y este no responde, solo la elude diciendo que tal vez bebió demasiado. Pero Grace insiste e insiste y termina contando que su familia murió. Su papá era un pastor que murió en la ducha y su madre murió en la elíptica ejercitándose. Los días pasan y Dell junto a Grace instalan paneles solares para proveerse de electricidad, creando además un vivero para cultivar comida. Todo mientras avanzan limpiando una casa tras otra. Esto eso sí cambia cuando Grace llega a una casa que no estaba marcada en el mapa de Dell, y al entrar Dell la sorprende diciéndole que esta casa no debe ser limpiada, dándose cuenta a Grace de que en realidad es la casa de Dell, y claro, este tenía problemas para limpiar sus cosas y enterrar a sus muertos. Al final Grace lo convence y lo ayuda en ese doloroso proceso, enterrando a una mujer que encuentran en la casa, y esa noche además volviendo del cementerio Grace besa a Dell. Hasta aquí la película es bastante lenta, o sea, tengo que admitirlo. Pero todo cambia cuando a la mañana siguiente Dell despierta escuchando ruidos en su casa, tomando una pistola por si acaso y bajando, encontrándose en su cocina Grace junto a dos personas, Patrick y Violet, quienes aseguran ser los papás de Grace, cosa curiosa porque ella dijo que sus padres murieron. Patrick le revela a Dell que él y Grace no son los últimos sobrevivientes, que de hecho en Palm Springs de donde vienen, hay una comunidad con cientos o quizás miles de personas, dejando ver que todo lo que Dell creyó y Grace le hizo pensar cuando se conocieron al decirle que no había más sobrevivientes, en realidad era mentira. Dell le pide a los padres de Grace que dejen su casa y él sale tomando su camioneta pero siendo detenido por Grace, quien le ruega que por favor la lleve con él, diciéndole que esa gente no son sus padres y que de ellos estaba escapando cuando tuvo su accidente. Pero Dell, molesto y confundido por toda la situación, la abandona yéndose de ahí.
Grace va a tomar sus cosas y Violet entra en su habitación diciéndole que no podía hacerlo sola, que ahora deben intentar ser una familia de verdad, y que por eso ella le dijo a Patrick a dónde iba, y esto queda más claro un poco más adelante. En la biblioteca, Dell trabaja organizando libros recibiendo la visita de Patrick, quien le dice que un tipo como él le sería de mucha utilidad en su comunidad, pero Dell le pide que por favor se vaya, así que Patrick se va dejándole primero, eso sí, la dirección de su casa en Palm Springs escrita en un libro, en caso de que cambie de opinión. Grace es llevada por Patrick y Violet de vuelta a su comunidad y Dell se queda solo, pasando bastantes días pensando sobre lo que hizo hasta que se da cuenta de que debe salvar a Grace de toda esa gente, tomando el libro donde Patrick dejó la dirección y partiendo en un viaje a Palm Springs para salvarla. Cuando llega a Palm Springs, Dell espera hasta que caiga la noche para entrar a escondidas a la casa de Patrick, llegando a la habitación de Grace, a la que ve acostada conectada a una máquina que la tiene llena de cables y sensores, de los que Dell la libera. Ahí Grace se levanta topándose junto a Dell con Patrick, quien dice que Grace debiese volver a la cama para ser reconectada a la máquina, y Dell le dice que no volverá a ninguna parte, explicando Patrick que la máquina es para borrar todos los sentimientos y pensamientos negativos que la gente tiene sobre esta muerte masiva de seres humanos. Era como reiniciarlos para que pudiesen vivir felices en este nuevo mundo, pero Grace se cansa de oír todo eso y saca la pistola que Dell traía, matando a Patrick. Violet despierta por el disparo y sale a ver a Patrick muerto, notándose medio confundida, porque lo único que dice es que ella solía tener una hija y luego comenta que hay un limpiador bajo la mesa, saliendo de la casa en pijama y mientras amanecía. Claramente a Violet también le borraron recuerdos y por eso andaba así medio desorientada. En la escena final, ya cuando es de día, Grace y Dell toman el auto para regresar al pueblo de este último, viendo en el camino que todo este barrio en Palm Springs era habitado por gente que vivía una vida común y corriente. Había gente paseando niños, leyendo mientras tomaban el sol en su jardín, otros corriendo y así, cerrando la película con el auto de Dell y Grace a toda velocidad por la carretera. Saltando ahora la explicación, el final nos indica que el plan de Patrick se estaba llevando a cabo en esta nueva comunidad. Como él dice, en la casa de Dell junto a Violet ponían carteles para atraer a posibles sobrevivientes hasta su comunidad. En este lugar Patrick los sometía a la misma máquina a la que estaba conectada Grace, donde se les borraban sus recuerdos pasados, para darles la oportunidad de vivir en este nuevo mundo sin los malos sentimientos y pensamientos de saber que un día miles de millones de personas murieron súbitamente. Esto explica que Grace al inicio debió escapar cuando se negó a que le borrase la memoria, lo que da a entender que sí decía la verdad cuando le contó a Dell que su padre murió en la ducha y su madre en una elíptica. Patrick quería borrar la memoria de Grace para hacerla formar parte de su comunidad, formando una familia donde él sería el padre, Violet la madre y Grace la hija. Y la escena final muestra que de hecho no son pocas las personas quienes pasaron por el procedimiento de borrado de memoria, lo que nos propone la pregunta obvia. ¿Es mejor vivir con el recuerdo de ese duro pasado como Grace eligió? ¿O si tuvieras la oportunidad, preferirías borrar tus recuerdos a tus seres queridos y tus memorias para concentrarte solo en el futuro? Como Patrick propone. También, y esto es un poco más obvio, la película habla de la diferencia entre estar solo y sentirse solo. Dell era un bibliotecario rodeado de mucha gente por su trabajo, todas las personas que iban por libros a su biblioteca, y de los cuales él creó archivos cuando murieron, lo que Grace descubrió. Pero a pesar de estar en contacto con gente todo el tiempo, siempre se sintió solo. Y ahora, al final de Estamos solos, Dell y Grace precisamente quedaron solos, pero ya no se sienten así, porque se tienen el uno al otro. Muchas gracias por llegar a este punto del video. Terminando este resumen y explicación, te recuerdo que en mis redes sociales hago votaciones para elegir futuros videos del canal. Además, si tienes sugerencias de películas y series que quieras ver resumidas o explicadas, puedes hacérmelas llegar ahí también, con los enlaces que están más abajo en la descripción de este video. Un abrazo amigo o amiga, y hasta la próxima.